Hola, profe, buenas tardes. Bueno, profe, pues en esta ocasión me permitiré contarte un poco acerca de nuestro proyecto del aborto y lo haré desde los puntos que me correspondieron, que fueron el punto 7 y el punto 8. Entonces, pues bueno, empezaré en orden como para no perder el hilo conductor de nuestro proyecto. Entonces, el punto 7 me pedía realizar dos tablas cruzadas con las variables que yo considerara de mayor interés o como yo lo tomé, con las variables que me arrojaran mayor información con respecto a la opinión de las personas del aborto o la nueva ley implementada en Colombia del mismo. Entonces, pues, una vez teniendo las tablas cruzadas, yo debía analizar las probabilidades marginales conjuntas y condicionales y por ende debía probar la independencia o no independencia de estas dos variables. Entonces, pues bueno, profe, mi primera tabla cruzada la realicé entre las variables consideres que sabe suficiente información acerca del aborto por género, em, que las hice tanto en porcentaje como en número y fueron las segundas las que tomé para poder realizar o analizar las probabilidades marginales conjuntas y condicionales. Entonces, pues teniendo las tablas cruzadas, yo hice el análisis de las probabilidades marginales conjuntas y condicionales y entonces pues te daré una de cada una como para que nos hagamos una idea de cómo llegué a cabo el proyecto o los puntos que me correspondieron mejor. Entonces, pues bueno, una de las probabilidades marginales fue probabilidad de que una persona elegida al azar no le interese la información acerca del aborto, que arrojó un valor de 0,049. Una de las probabilidades conjuntas fue probabilidad de que una persona elegida al azar sea de género femenino y no le interese la información acerca del aborto, que arrojó un valor de 0,025. Y una de las probabilidades condicionales fue probabilidad de que a una persona no le interese la información acerca del aborto, dado que sea de género femenino, que arroja un valor de 0,047. Cabe destacar, profesora, que para la realización de la tabla cruzada se tomaron todos eh, el total de las personas encuestadas, que fueron 81 personas encuestadas, que se tomaron cada uno de los resultados arrojados por la tabla cruzada para poder realizar cada una de las probabilidades marginales conjuntas y condicionales. Entonces, pues, una vez obtuve eh, el resultado de estas, yo me permití analizar la independencia de estas dos variables. Y pues, bueno, obtuve que estas dos variables son poco independientes. Es decir, que la probabilidad de A y B es un poco diferente a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Es decir, la probabilidad de A y B es de 0,025 y la probabilidad de A por la probabilidad de B es de 0,026. Teniendo en cuenta que es una diferencia tan pequeñita, entonces yo me permití decir que eran poco independientes, pues porque la diferencia entre ambas realmente es muy pequeña. De la misma manera yo realicé la segunda tabla cruzada, pero pues la hice con las variables que piensa sobre el aborto por estrato económico. También hice las tablas cruzadas en porcentaje y otra en términos de probabilidad marginal conjunta y condicional. Entonces, pues bueno, profe, una de las probabilidades marginales es probabilidad de que una persona elegida al hacer esté a favor del aborto, que arrojó 0,395. Una de las probabilidades conjuntas fue probabilidad de que una persona elegida al azar sea de estrato 1 y esté a favor del aborto, que arrojó 0,074. Y una de las probabilidades condicionales fue probabilidad de que una persona esté a favor del aborto, dado que sea de estrato 1, que arrojó 0,167. Teniendo en cuenta esto, pues entonces yo probé la independencia o no independencia entre estas dos variables y obtuve que estas dos variables no son independientes, dado que la probabilidad de A y B es muy diferente a la probabilidad de A por la probabilidad de B. Es decir, la probabilidad de A y B es de 0,074 y la probabilidad de A por la probabilidad de B es de 0,176. Dado que es una diferencia demasiado grande, pues entonces yo obtuve que estas dos variables no son independientes. Realmente esos puntos se hicieron más con la intención de identificar si un factor em, influía en la opinión y decisión de una persona con respecto al aborto o con respecto a lo que mm,
una persona sabe del mismo tema. Es decir, si una persona está a favor del aborto y puede ser de estrato 6 y factores así. Entonces, pues, eh, para dar continuidad a mi explicación, explicaré el punto 8 y pues el punto 8 lo que me pedía era calcular la varianza y el coeficiente de correlación de las variables cuantitativas del caso que consideráramos convenientes y concluir pues la relación de estas. Teniendo en cuenta estos resultados, pues yo debía proponer un modelo de regresión. Pero, pues antes de pasar a explicar todo esto o el desarrollo de este punto, yo quiero destacar que teniendo en cuenta que con mi proyecto solo pudimos obtener tres variables cuantitativas, solo pude realizar dos tablas de varianza y coeficiente de correlación. Entonces, pues bueno, profe, la primera correlación la hice entre edad y del 1 al 3, ¿qué tan satisfecho estás con la nueva ley implementada del aborto en Colombia? Siendo 1 nada satisfecho, 2 un poco satisfecho y 3 muy satisfecho. Los principales hallazgos con respecto a la covarianza me permitieron determinar la relación lineal entre estas variables y teniendo en cuenta que el coeficiente fue negativo, es decir, menos 2,485, se entiende que como que una variable puede o tiende a incrementarse mientras que la otra tiende a disminuir. Cabe destacar que pues este fue un resultado expresado en unidades que varían con respecto a los datos, por ende no es como una escala estandarizada, a diferencia del coeficiente de correlación que me permitió evaluar más la fuerza y la dirección de la relación lineal entre las mismas variables, edad y del 1 al 3, qué tan satisfecho estás con la nueva ley implementada del aborto en Colombia. Como lo mencioné anteriormente, esta así como que utiliza un coeficiente este coeficiente de correlación como que se utiliza una escala estandarizada que va de -1 a +1. Entonces, pues la relación que hay entre estas dos variables encontré yo en mi análisis que es negativa y poco significativa, dado que el resultado fue menos 0,326 y dado que su significancia es muy poquita y que además su relación lineal es negativa, pues entonces yo concluí que no es conveniente proponer un modelo de regresión. Aquí tenemos las tablas. Como puedes ver, la correlación es de menos 0,3, menos 0,326 y el de la covarianza es de menos 2,485. Realicé un gráfico como para dar mayor idea de lo que se planteó. Posteriormente, pues la segunda correlación fue entre estratos socioeconómicos del 1 al 3, qué tan satisfecho estás con la nueva ley implementada del aborto en Colombia, siendo 1 nada satisfecho, 2 un poco satisfecho y 3 muy satisfecho. Los principales hallazgos con respecto a la covarianza de la misma manera me permitieron determinar la dirección de la relación lineal entre las variables. Y teniendo en cuenta que este coeficiente sí fue positivo, que fue 0,401, pues entendí que ambas variables como que tienden a disminuir o a aumentar a la vez. Cabe destacar que pues este resultado no fue expresado en unidades, pues varía con respecto a los datos, entonces pues no se convierte en una escala estandarizada que a diferencia del coeficiente de correlación, sí se convierte en una escala estandarizada que va de -1 a +1. Entonces, pues bueno, el coeficiente de correlación lo que me permitió evaluar fue la fuerza y la dirección de la relación lineal entre estas dos variables y encontré que la relación lineal que hay entre estas dos variables es positiva, pero aunque es positiva es poco significativa dado que es 0,295. Es decir, considerando su poca significancia, como que no es conveniente proponer un modelo de regresión. Como tú bien lo explicaste en clase, es conveniente proponer un modelo de regresión cuando va de 0,6 en adelante, pero pues el resultado que me arrojó esta fue 0,295. Entonces, pues teniendo en cuenta el poco significancia, aunque sea positivo, no me puedo em, como que permitir proponer un modelo de regresión. Bueno, profe, pues... Eh,
Lo que queríamos demostrar con este punto era qué tanta relación había entre una variable y otra y si como que una influía en, en la disminución o el aumento de la otra. Eh, yo creo que esto ha sido todo, profe. Espero que el trabajo te haya gustado, que hayamos mejorado con respecto a la primera entrega y que la información hubiera sido relevante. Gracias, profe.